La experiencia que les propongo a continuación trabaja con la teoría del sentimiento y la pedagogía de la expresión. Esta teoría pretende abrir el debate sobre las prácticas docentes habituales. Está estrechamente relacionada con la pedagogía de la expresión y parte del reconocimiento de la existencia de un universo individual que está compuesto por un bagaje experimental propio, pero también por un sistema de relaciones que se establece con el entorno de modo igualmente específico para cada individuo. Tal reconocimiento determina que no exista una respuesta unánime al estímulo del aprendizaje y que cada persona elabore su propia respuesta y todas las respuestas deben ser consideradas igualmente válidas. Enseñar una materia, cualquiera de ellas, pero especialmente la de humanidades, supone poner en contacto dos realidades distintas, la del docente y la del alumnado, la del discente. Por este motivo se debe buscar una conexión basada en lo general y no en la diferencia particular. Es por esto que establecemos como punto común de referencia una de las cualidades humanas por excelencia, la capacidad de sentir y de transformar en conocimiento el sentimiento experimentado. Este sistema sigue el orden social lógico. El individuo en sociedad recibe el conocimiento del grupo y traslada su conocimiento propio como respuesta. La imagen permite el contacto entre individuos para intercomunicar un conocimiento de una manera lógica y racional. Dicho conocimiento permite experimentar y aprender así en cabeza ajena, desencadenando un proceso reflexivo interno en el receptor generado a partir de su propia experiencia, sensibilidad y sentimentalidad. De este modo, al conocimiento mecánico basado en la repetición de los ejercicios programados en función del mensaje, aunque no tanto del alumno, se opone ahora un tipo de práctica que se basa en la asimilación de la razón y del porqué. Es así como se deriva la atención hacia la estructura del mensaje que sostiene la imagen y no hacia el vocabulario que queda contenido en la misma. Esta es una forma de introspección que ayuda a comprender el propio modo de razonamiento, de exposición de argumento y da nombre a las consecuencias deseables y deseadas por quien estudia un idioma totalmente nuevo como puede ser el de la imagen. El objetivo principal es presentar un debate sobre las nuevas formas de análisis y de estudio de la imagen artística, sin olvidar su dimensión de documento histórico, pero teniendo como horizonte la realidad cotidiana del alumnado. Se trata de hacer crítica de arte utilizando los recursos propios de cada estudiante, su experiencia como individuo y su engranaje en un marco social determinado. La crítica de la imagen artística debe nacer de una introspección que reconozca los valores aportados por la propia sentimentalidad, pero debe recibir una forma adecuada antes de ser lanzada como opinión y recogida por el grupo social para su aprovechamiento. En las humanidades, la objetividad total es imposible de alcanzar. No debemos temer que se valore el sentimiento, una de las componentes de la subjetividad. A menudo, este sentimiento resulta difícil de comunicar y de transmitir, por lo que un objetivo secundario consiste en la configuración de un método adecuado para conseguir esta meta, la comunicación. La actitud ante la imagen ha de ser crítica. La intención con ella debe basarse, sin duda, en la extracción de una información histórica preciada, fácilmente comprensible y aplicable al estudio de los grupos sociales históricos y a nuestra sociedad actual. Es por esto que el método de análisis crítico propuesto se basa en una pedagogía de la historia del arte que valora la expresividad y la expresión de ideas y sentimientos, pero contempla también su aplicación a la formación en valores dentro y fuera del aula. Si ponemos un ejemplo rápido, hemos utilizado en esta experiencia con frecuencia la publicidad, porque se trata de un lenguaje que nuestro alumnado conoce perfectamente. No tanto así la forma de composición, la estructura de líneas que suele contener o que suele sostener la imagen y por consiguiente sostiene también el significado. En esta imagen que estamos viendo en la pantalla nos encontramos con publicidad de una colonia, pero las líneas que podremos ver a continuación sostienen un mensaje totalmente violento e incluso, si se quiere, machista. De esta manera, una vez que hemos analizado las diferentes líneas que sostienen imagen y mensaje, pasamos a la crítica y sobre todo a la aplicación del contenido de esta imagen directamente a nuestra realidad y a nuestro entorno social.
Las experiencias personales creativas pueden ser utilizadas como instrumento de autoconocimiento y autoformación. Una de las estrategias que permiten naturalizar los procesos de aprendizaje es sin duda la ludocreatividad. El niño aprende jugando de una manera muy efectiva y en cierto modo el adulto sigue jugando en su aprendizaje aunque lo hace revistiéndolo todo de solemnidad y de seriedad. Con frecuencia, con frecuencia los docentes han sido formados e instruidos en una metodología que valora la cantidad de información más que la calidad de la transmisión. Se requiere empatía y sobre todo capacidad de rotar en los papeles instituidos por la pedagogía para llevar a cabo este tipo de aprendizaje. En este sistema la figura del docente pasa a ser discente y viceversa. La desmotivación del alumnado no surge en realidad de su actitud hacia el objeto de estudio, sino que con frecuencia es el entorno el que causa el desapego. El estudiante busca en realidad una cuota de escucha y de atención a su realidad. La lectura de imágenes comporta también una mirada a la axiología. Enseñar un arte, su crítica e historia no es solo informar, sino también educar. Existen dos tipos de valores, como lo decía Kierkegaard, los valores de tipo estético, que son expresiones sensibles de la armonía y de la vida en desarrollo, y los valores de tipo ético, que derivan de la relación interpersonal a modo de código vital reglado. Si nos centramos en estos últimos, en la práctica que proponemos, hemos conectado la imagen o la estructura visual con una lista de principios que hemos analizado a continuación para comprender su implicación y significado. Se trabaja siempre con la actitud del alumnado y teniendo como horizonte la relación interpersonal. Es decir, no se trata de aplicar una práctica de la teoría en el aula, sino de un aprendizaje para situaciones cotidianas, incluso fuera de ella. Lo que se buscaba no es la mera discusión, no es aprender la defensa de posturas por parte del sujeto participante, sino que la meta era establecer una declaración firme de naturaleza ética a través del vocabulario propio nacido de la introspección. Para este tipo de aprendizaje y de experiencia construimos una ficha en la que podríamos trabajar con una o con varias imágenes, pero siempre intentando extraer cuáles eran los principios fundamentales, los valores que debían ser remarcados. Por ejemplo, en esta ficha que veremos a continuación, se pedía que se observase la imagen o imágenes de una forma detallada, detenidamente, y que se anotasen todas las sensaciones que se comunicaban, o sea, que la imagen comunicaba en una lista de palabras lo más amplia posible. Una vez que esas palabras habían sido escritas, había que organizarlas en familias de significado próximo y asignar un nombre a cada grupo. A continuación, podíamos trabajar, por ejemplo, sobre esta imagen o sobre cualquier otra, pero aquí tenemos la ficha. En este primer cuadro anotábamos las sensaciones, en el segundo distribuíamos las diferentes palabras que habíamos escrito en grupo y a cada grupo le dábamos un nombre diferente y a continuación lo que tendríamos que hacer sería elegir entre una de las dos partes de la que se compone este nuevo cuadro eh, para hacer una asignación temática. La razón de que estén distribuidas en tres columnas, tiempo, espacio y realidad, Dios, naturaleza y ser humano, depende de que son, o sea, deriva del hecho de que son en realidad los conceptos fundamentales que se pueden trabajar en historia del arte y en la crítica de arte. El alumno tendrá que elegir entre los tres conceptos sobre los que va a trabajar. Realmente el resultado va a ser independiente de las tres columnas que elija porque el proceso es exactamente el mismo. Lo que haremos será distribuir en cada una de estas columnas los diferentes grupos que hemos nominado, que hemos nombrado en la fase anterior. Y a continuación lo que tendremos que hacer será rellenar estos tres nuevos cuadros. En el primero explicaremos brevemente para cada concepto de la línea que habíamos seleccionado por qué hemos atribuido precisamente estos grupos de sensaciones, es decir, qué es lo que nos ha hecho pensar que tengan alguna relación con Dios, con el espacio,
con el concepto que hayamos elegido. A continuación tendremos que intentar definir en función de los grupos asignados cuáles son los conceptos de la línea. Es decir, si hemos hablado de tiempo, aquí tendremos que decir que en función de los grupos que hemos asignado en la fase anterior, ¿qué significaría el concepto de tiempo? ¿Cómo podríamos definirlo? Finalmente, lo que haríamos en este apartado, en el grupo 3.3, bajo cada grupo tendríamos que anotar aquellos argumentos que pensamos que nos pueden servir, sean de la naturaleza que sean, para una explicación crítica sobre esa imagen o sobre lo que creemos que representa. Finalmente, lo que haremos será avanzar precisamente esa explicación crítica sobre la imagen, haciendo hincapié en los valores que creemos que están contenidos en ella, en los conceptos o ideas que transmite, y haremos una valoración de cada uno de ellos. Efectivamente, esta actividad lo que pretende sobre todo el desarrollo de la expresión, de la subjetividad, del sentimiento, de la opinión en cada caso. Bien, esta sería la experiencia que hemos desarrollado también en la Universidad de Granada, formando parte de esta intención de dedicar un poco de atención a lo que es la expresión y a lo que es también la axiología. Muchísimas gracias por su atención.